Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, un programa que nos encanta, que nos alegra mucho ser en CNN Chile. Hoy vamos a hablar de los trastornos del movimiento y además vamos a conocer un poco más de una fundación, de un instituto que es especialista en este tipo de trastornos, y vamos a tratar de explorar un poquito más cómo le cambia la vida a una persona que ella o que un pariente o que un amigo tenga uno de estos trastornos del movimiento. Vamos a presentar entonces a nuestro panel. Tenemos un panel buenísimo hoy día para ir conversando estos temas. Bueno, primero vamos a presentar a Francisco Cayuref. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Tú tienes 36 años, trabajas como diseñador gráfico en una imprenta y le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 29 años y ingresó justamente al CETRAM. ¿Qué es el CETRAM? Ya les vamos a contar qué es el CETRAM. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentar también a Mirna Leiva. Muchísimas gracias, Mirna, por estar con nosotros. Bueno, Mirna es vendedora. Su esposo, Luis Alberto Tolosa, tiene la enfermedad de Huntington. Ya te vamos a preguntar de qué trata. Y fue diagnosticado hace 6 años y también asiste al CETRAM, que es este centro. Ustedes ya van entendiendo entonces que algo tiene que ver con los trastornos del movimiento. Ya te vamos a preguntar además en qué consiste la enfermedad de tu marido. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, también. Le damos también la bienvenida, por supuesto, al doctor Pedro Chaná. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Conciencia Inclusiva. Bueno, el doctor Pedro Chaná es presidente del Centro de Trastornos del Movimiento, CETRAM. Es neurólogo, se graduó de la Universidad de Chile en el 87 como cirujano con especialidad en neurología en 1991 y ha sido profesor asociado de neurología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile desde 1999. Por su labor además en CETRAM, y ha sido reconocido además como ciudadano de honor en La Paz, Bolivia, el año 2012, y entre otras distinciones como emprendedor social de Azoka desde 2008. Y ya le vamos a preguntar a él justamente de qué se trata este centro. Y finalmente, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Finalmente le damos la bienvenida, por supuesto, a Stephanie Rifo. Stephanie, muchas gracias por estar con nosotros. Líder además de la agrupación Ataxia, tiene 31 años, secretaria del Colegio Carolina Llanos de Maipú. Y bueno, no quiero contarlo de tu hermano porque ahí vamos a explicar por qué te involucras también en esto. Pero lo primero, doctor, es que me gustaría que nos podría hacer una definición general de cuáles son los trastornos del movimiento. ¿Hay en medicina alguna denominación común o finalmente no se agrupan de ninguna manera los trastornos del movimiento juntos? ¿Qué diría usted? No, mira, la neurología, que es la especialidad madre nuestra, claro, agrupa en distintas, digamos, formas de problemas. Y uno de los problemas más recurrentes es lo que se llaman trastornos del movimiento, que corresponden a la falla de la zona de los ganglios de la base, que es una zona profunda del cerebro. Bueno, esto es un proceso histórico en realidad, porque se llega a agruparlo en esta forma, que no vale la pena ahora detallarlo. Bueno, pero esencialmente lo que está fallando en este grupo de enfermedades es la coordinación del movimiento, la facilitación, el proceso de realizar el movimiento. Por eso se habla de trastorno del movimiento. Ahora, como no es muy común, en general los grupos han migrado en este último tiempo y hablan de enfermedad de Parkinson, que es la más común de los problemas que nosotros atendemos, y otros trastornos del movimiento. Perfecto. Pero bueno, eso es solamente un problema de marketing, digamos, de definición, claro. ¿Nos puede contar ahora qué es el CETRAM? Bueno, CETRAM es una institución, una ONG. Más allá que signifique Centro de Trastornos del Movimiento. Bueno, de hecho nosotros siempre decimos que es como el pecado nuestro, que lo dejamos ahí porque habla de un problema específico. Y nosotros no queremos hablar de problemas específicos. Como grupo, es un grupo de profesionales que nace el alero de la Universidad de Santiago, nosotros nos agrupamos para tratar de abordar la problemática de salud, digamos, mirado desde una situación de salud. Y en ese contexto, cuando nos agrupamos, veníamos de distintas partes, unos trabajando con agrupaciones de usuarios, otros trabajando en instituciones de salud tradicionales, pero nos juntamos y formamos una comunidad. Y esta comunidad, que es la que se llama Comunidad CETRAM, que va mucho más allá que una problemática específica, lo que hace es que junta a agrupaciones de usuarios, a agrupaciones de profesionales y a los mismos usuarios para trabajar en conjunto, para trabajar sobre
una manera de mirar la salud distinta. Una de lo que nosotros hemos llamado una tercera vía, que es equivalente a esto, del mundo social versus el mundo biomédico. Nosotros hemos tratado de caminar por un camino del medio. Dicho esto, también queremos que vayamos aprendiendo de las distintas patologías, y me gustaría, Francisco, si tú pudieras explicarle simple a la gente qué es el Parkinson, porque no necesariamente la gente que está viendo el programa conoce a alguien que tenga Parkinson, y a veces ni siquiera han oído hablar de qué se trata, o tienen la idea en el Parkinson, sí, algo sé, pero no mucho. ¿Nos puedes explicar tú qué es? Lo que me pasó a mí, con 29, 30 años, empecé a tener temblores. Temblores en mi mano izquierda. En tu mano izquierda. Después se pasó al pie. ¿Ya? Al pie, y después un poco, me afectó un poco la voz. Pero eso más que nada. Y rigidez. ¿Cómo se vive con Parkinson? Bueno, antes de la operación, todo esto me operé en noviembre. ¿En noviembre del...? Sí, en noviembre del año pasado. ¿Ya? Era compleja la vida. Tenía mucho movimiento, disquinesias, y ahora me sentí mejor. Sí. Lo más complicado en la vida cotidiana para ti, ¿qué es? Lo más complicado en la vida cotidiana, trabajar, más que nada. Pero lo has logrado, ya te... Sí, sí. Lo has logrado. Bien. ¿Y cuáles han sido las adaptaciones para lograr trabajar en una imprenta como diseñador? Trabajo con tiempo, a mi tiempo. ¿A tu ritmo? Claro, a mi ritmo, y me llevo los trabajos para la casa. Como que me respetan mi problema. Ahora, una pregunta. ¿Tú entraste a este lugar de trabajo después de ser diagnosticado o antes? Antes. ¿Y ellos decidieron que no era impedimento para que siguieras ahí? Claro, es que es una empresa de mi familia, entonces. Ah, perfecto. Eso lo hizo más fácil. Sí, lo hizo más fácil. Evidentemente. Sí. ¿Y tú trabajas con un computador? Cuéntanos un poquito Claro, cómo es tu con un computador. trabajo. De ahí tengo que sacar matrices, transparencia. Luego ellos hacen matrices. Es fácil. Perfecto. Ningún problema. Nirna, tu esposo tiene la enfermedad, Luis, tiene la enfermedad de Huntington. Cuéntanos un poquito, hace 6 años lo diagnosticaron. Cuéntanos de qué se trata esta enfermedad, qué le produce y cómo fue además el proceso en que, primero, el primer golpe cuando te dicen tiene enfermedad de Huntington. ¿Cómo fue eso, hace 6 años? Nosotros con mi esposo pololeamos 12 años. ¿12 años? Sí. 12 años de pololeo. ¿Y cuántos de casado? 9. 9. O sea, ya 3 años de casado cuando lo diagnostican. Y 15 Claro. años juntos. Sí. Y yo sabía de antecedentes de su tío ¿Ya? que lo veía así con movimientos involuntarios. Y bueno, a los 3 años yo vine a conocer a su familia. A los 3 no. años de pololeo de matrimonio. Sí, ese era un acuerdo. O sea, aquí se pololean 2. Y después pololeamos a la familia. Era así, sí. Y conocí a la familia y ahí me di cuenta que había un tío y después su papá, que no era tan notorio. Pero él era normal. Esto fue a los 3 años de pololeo, me dices tú. ¿Sí? Ya. Siguió Normal. el pololeo durante 7 años más. Sí. O sea, 6 años más. Pero 9. ¿Cuánto eran de pololeo? 12. Íbamos a cumplir 12 años, sí. Ah, ya. O sea, 9 años más de pololeo. Claro. Y se casan. Y yo me doy cuenta de su mano. Su mano, creo que es la izquierda. Siempre me acuerdo de este lado. Era su manito izquierda. Y yo decía, algo pasa aquí. Y fue pasando el tiempo, y la familia me decía, yo preguntando de dónde venía esto. La familia siempre quiso ocultar esto. ¿Por qué? No sé. O sea, yo creo que es parte de la información, faltó información, faltó educación. Yo creo que va en eso. Y, perdón, el tío de Luis, de tu marido, y el papá, ¿estaban diagnosticados? Sí. Pues Por nunca parte te de paterno eran todos los hermanos, creo que son 6 hermanos de ellos, y uno de ellos fue el menor de los tíos que no la tiene. Y mi esposo, de 6 hermanos, es el cuarto, y a él
le salió positivo su diagnóstico. Ujú. ¿Puedes contarnos cómo se recibe también una familia cuando te dicen tiene enfermedad de Huntington? Bueno, nosotros luego nos casamos con harta ilusión, enamorados y todo eso, y después de 3 años trabajó bien, igual con algo, él pasó hartas cosas, discriminación, burla, pero yo nunca me entero de eso. ¿Nunca te dijo? Nunca me dijo, él solito, todo fue como todo así. Y hasta que ya yo dije, no, tú tienes que ir al médico, él no quería ir, porque había que trabajar, había que comer, había que hacer hartas cosas. Habían formado una familia, había un niño, un hijo, entonces era difícil para él dejar todo. Sí. Hasta que ya me tuve que enojar y le dije, bueno, ya tenemos que hacer algo por nosotros y por la familia, porque yo también tengo un hijo mayor ya, sí, ya tiene 24 años, Ángelo, y había unos chiquititos también, entonces había que hacer algo. Y hasta que también uno de sus jefes le dijo, ya vamos a cerrar la empresa, quedó hasta el de llavero, porque incluso nos fuimos a Colina, ya no había trabajo acá en Colina, era difícil, solamente en construcción, así que puso a trabajar y hasta que llegó de llavero, porque era albañil, después ayudante, y terminó con las llaves en la mano cerrando la empresa, y le dijo al jefe, ya, esta es tu oportunidad de ir al médico, terminamos, ahora. Y así fuimos al médico, llegamos a San José, del San José llegué con el doctor allá en la Universidad de Chile, y ahí me empecé como a interiorizar un poco, porque para mí esto era nuevo, a pesar que tenía antecedentes en su familia, pero no hice un curso de computación para poder informarme a través de internet, entonces era difícil, digamos, de mi casa llegar acá a buscar información, porque yo no trabajaba todavía, y me empecé a organizar, empecé a trabajar. Doctor, para preguntarle a usted, ¿cómo, claro, evidentemente que la vida cambia completamente. ¿En qué consiste la enfermedad de Huntington? Bueno, la enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria, o sea, como ella ya mencionaba, muchas personas, es autosómica dominante, es un término técnico, pero en términos prácticos, ¿qué significa? Significa que hay muchas personas en la familia afectadas. Entonces, y que obviamente en una suerte de tirar una moneda al aire, o sea, 50%, lleva el gen la posibilidad de que cada hijo lo vaya llevando. Ahora, lo que es variable es la forma de expresión. Se expresa dependiendo del tiempo. Esto tiene que ver con la forma de transmisión que tiene, que es como la replicación de tripletes, se llama, la cantidad de tripletes que tiene la persona. Y eso, si tiene muchos tripletes, se expresa antes; si tiene pocos tripletes, se expresa más tarde. Por lo tanto, en una misma familia vas a tener personas que se expresan antes o personas que se expresan después, digamos. ¿Y qué expresan? Que es el otro tema. O sea, esto es cómo se transmite, eso es el primer efecto. El problema dentro de este primer efecto y en esta mirada que nosotros te estamos planteando es lo que ella vivió, la vivencia, que fue que efectivamente nosotros estamos analizando nuestros datos y actualmente de toda la población con enfermedad de Huntington, el 95% no tiene consejería genética. O sea, la mayoría de las personas no tienen claro de qué significa esto, de saber la probabilidad de transmitírselo a los hijos, la probabilidad, porque no hay una estructura que permita, digamos, hacer eso. Nosotros cuando llega al centro de uno de los trabajos que se aboca a hacer es explicarle que sea además de otras cosas que se... ¿Y qué efectos provoca movimientos involuntarios? Lo que provoca es esencialmente un movimiento anormal, ¿ya? Cuando se expresa en forma más tardía, que se llama corea, que es una danza. El corea significa danza. Y esta danza se va acompañando con el tiempo de demencia, o sea, de pérdida de las capas de las facultades mentales. Pero no al estilo del Alzheimer, tiene algunas diferencias. Lo que falla es el frontal, que tiene que ver con la capacidad de inhibirnos, de conducta, tiene que ver más bien con problemas conductuales. No es una pérdida, al final de las etapas ya se va perdiendo la memoria, pero en las etapas iniciales hay un problema conductual. Claro, un problema de desinhibición, de conducta como extraña, digamos. Entonces es este cuadro de una mezcla de este movimiento, más que se va asociando todo un trastorno conductual. Entiendo.
Para ir presentando a cada uno de nuestros invitados también, Stephanie, cuéntame, ¿qué es la agrupación Ataxia y por qué surge? Porque va ligado también con la historia de tu hermano. La agrupación es Atax Chile, se llama así. Y partió en realidad porque me diagnosticaron, o sea, a ver, no me diagnosticaron de inmediato ataxia, sino que después cuando llegué a CETRAM, el doctor por fin me dijo lo que tenía, que era ataxia. Después de haber pasado mucho tiempo en diferentes médicos. ¿Cuáles eran tus síntomas? ¿Qué era lo que tú tenías cuando tú no sabías que era ataxia? ¿Qué era para ti lo que tú tenías? Pérdida del equilibrio, descoordinación. Descoordinación, no sé, de repente al tomar algo... Me movía al caminar, caminaba así de repente como borrachita, que es lo típico, y un poco de disartria. ¿Qué es eso? Que es hablar como más lento. Eso, básicamente, y nadie, en realidad, diferentes médicos, ninguno descubría qué tenía, hasta que por fin llegué a CETRAM y ahí me dijeron qué era. A ver, yo me comuniqué con varias personas que tenían ataxia y me di cuenta que no había ninguna agrupación en Chile que los agrupara. Y porque la misma gente que tiene ataxia no sabe que tiene ataxia. Porque sabe que tiene unos síntomas y todo, claro, pero no tiene el diagnóstico. No tiene el diagnóstico claro. Ahora hay diferentes tipos de ataxia. Y en realidad yo me metí en una página de España y encontré varios chilenos que tenían ataxia. Nos unimos y ahí decidimos fundar o crear la asociación Atax Chile. Que en atacchile.cl ahí pueden encontrar más información. Perfecto. Quiero que conozcamos de inmediato entonces también lo que hace este CETRAM, este Centro de Trastornos del Movimiento, pero que lo vivenciemos en terreno justamente. Daniela Herrera estuvo ahí y nos cuenta la historia. CETRAM nace en el año 2001, vinculado a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Es un centro clínico, por lo tanto uno puede venir y pedir hora al médico o a la rehabilitación como cuando uno va a cualquier consultorio o un centro de salud con un nivel de especialidad porque está vinculado a personas con trastornos del movimiento. Nosotros atendemos a personas que presentan principalmente diagnóstico de Parkinson, de distonía, que son los relativamente comunes, y ya después otras situaciones de salud como las personas con enfermedad de Huntington, con ataxia, con tics, las principales dificultades que tienen las personas con trastornos del movimiento. Yo diría que efectivamente hay una dimensión funcional, es decir, que hay dificultades para desempeñar las tareas diarias, pero me atrevería a decir que aún más complejo tiene que ver con la dificultad de la comunidad para comprenderlos. Bueno, nosotros hemos desarrollado un proceso que se inicia con una mirada vinculada a la situación de salud, pero en ese espacio que tiene atención de neurología, psiquiatría y rehabilitación en todas sus áreas, también tiene esta comprensión social. Por lo tanto, si bien es cierto, se trata la enfermedad, también se inicia un diálogo respecto a lo que sucede en la casa, en la comunidad, en los ambientes laborales. Por lo tanto, tanto como el médico, como la rehabilitación, donde hay kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología. También están todas estas otras expresiones y posibilidades de acompañamiento que involucran el arte, la cultura, la música, las flores de Bach, el abrazo, el cariño. Me diagnosticaron Parkinson en el año 2010, 2009, cuando tenía como 29 o 30 años. La atención que brindó CETRAM fue explicarme la enfermedad, en qué consistía. Porque igual yo pensaba que le daba a los viejitos nomás esta enfermedad. Tuve terapia de fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional y también vi al neurólogo. Y me operé hace poco, gracias a la ayuda de CETRAM, y con eso, bueno, mi calidad de vida mejoró bastante.
que antes yo tenía más movimientos así como involuntarios, más temblor, más rigidez, y con la operación casi ahora no tengo casi nada, se nota re poco. Bueno, doctor, ahí veíamos parte de la labor del CETRAM. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son los diagnósticos más efectivos? Porque llama de inmediato la atención que, un poco lo que usted ya insinuaba, aquí no solamente estamos hablando de los tratamientos típicos que uno podría ver, que lo más común la gente piensa en farmacología o sino kinesiología, sino que uno ve imanes, ve flores de Bach, lo decíamos también en la nota. ¿Cuáles son los tratamientos para los trastornos del movimiento? Me imagino que, claro, cada uno depende del tipo de trastorno del movimiento del cual estemos hablando, pero ¿de qué gama estamos hablando y por qué también se llega a estos tratamientos más alternativos? ¿Es algo común en el tratamiento de los trastornos del movimiento? ¿Es algo que han explorado más en CETRAM? ¿De qué depende? Mira, yo creo que lo que me gustó mucho lo que decía Pancho, que es la percepción que tiene de la vivencia, que es, él empieza a ver, mire, yo me atiende kinesiología, me atiende, y además el neurólogo. Y además, o sea, lo que en el sistema de salud normalmente es todo, porque tú vas a cualquier clínica o cualquier sistema y te atiende solo el neurólogo y con suerte algún otro profesional. El enfoque nuestro es totalmente distinto y va desde un enfoque que va en todos los aspectos biomédicos duros, digamos. De hecho, en este momento tenemos un grupo que está en Brasil de rehabilitación de 5 rehabilitadores que están en este momento, incluyendo a Daniela, que es la directora del centro, están recibiendo capacitación sobre trastorno del movimiento. O sea, en un aspecto muy académico, duro en ese sentido. Pero la necesidad, la vivencia, los requerimientos de la persona trascienden esto y van en muchos aspectos mucho más mayores. Por ejemplo, tenemos grupos que salen a domicilio a ayudar a las personas en su casa. Es un grupo que se llama abordaje situacional, que van a los hogares y van a ver problemáticas que probablemente la medicina tradicional, te escuchaba en unas entrevistas que habías hecho tú anteriormente, tú decías, bueno, este es un problema que es humano, básico. Sí, esta es una salud centrada en una situación que va más allá de lo médico, sino que abarca todos aspectos humanos de las personas. Por ejemplo, la vivencia de cómo adaptar una casa, un baño, una cocina, las cucharas que se ocupan, y todo. no solo eso, sino que también hay una adaptación a la red. Por ejemplo, sí, claro, el tema de agruparse, la necesidad de agruparse, la necesidad de encontrar pares. Entonces, Stephanie, nosotros le hemos apoyado en que desarrollen toda la asociatividad, se les ofrece los espacios físicos para que puedan estar ahí, se les ofrece asesoría para desarrollar proyectos, se les ofrece, digamos, que cuando van a las autoridades entregar los informes pertinentes que sean necesarios, o sea, fortalecer procesos, claro, de asociatividad. Por otro lado, en lo individual, en lo particular, también puede ser, por ejemplo, que necesita una cirugía. Nosotros somos un centro que es muy más familiar, que está centrado en términos no tenemos estas capacidades técnicas. Sin embargo, tenemos un muy buen contacto con Clínica Alemana. Ellas nos ofrecen, digamos, algunas, por ejemplo, en situaciones de cirugía, conseguimos la posibilidad de que fuera operado totalmente gratis con el trabajo de red. En este momento estamos con otro chico con una distonía que estaba con un problema bastante serio y trabajando las redes, o sea, esto de la asociatividad con otras instituciones, sí, claro, estamos buscando en el Padre Hurtado, en la Teletón, buscar que fluya todo esto en torno de ayudar a la persona, en un trabajo centrado en la persona. Francisco, ¿cómo cambia? Porque siempre se dice que en la salud y en cualquier tipo de patología, obviamente que el ánimo también influye muchísimo en cómo uno lo vive y en cómo además fisiológicamente incluso enfrenta una patología. ¿Cómo te cambia a ti cuando tú llegas a CETRAM y cuán importante sientes tú también que es eso? El llegar a un lugar donde, desde cosas tan básicas como las que veíamos con Stephanie, desde que te den un diagnóstico acertado, que es algo básico, hasta el apoyo, porque tú decías, mi calidad de vida también cambia. Eso también, llegar a una parte donde uno le dan el diagnóstico aceptado, también es importante, porque yo tuve dos diagnósticos errados. ¿Qué te dijeron que tenías? Me dijeron que tenía estrés primero. ¿Estrés? Estrés, sí. Y luego un problema de la tiroides. Y después, bueno, fui a Santiago y con el doctor, le mandé un correo al doctor y
Ya me respondió el tiro y me dijo que fuera al CETRAM, que tomara una hora, y tomé la hora, y ya me dijo que tenía Parkinson, sí. De una. ¿Y en el momento en que te lo dicen, qué pasa? O sea, lata, no sabíamos que se venía más adelante. O sea, yo dije, ya se me viene la vida complicada. Se me complicó la cosa. Pero tampoco fui tan así como, tan desanimado. ¿Tan echarse a morir? No. No me eché a morir. ¿Y qué te ayudó en no echarte a morir? Bueno, estar en CETRAM, el contacto con Daniela, que es mi terapeuta ocupacional, mi amigo, la suerte que tuve de mi trabajo, que seguí estando en mi trabajo. ¿Eso ha sido muy importante? Sí, importante, re importante, porque sí, uno se valora, y valoran el trabajo que hago también. Eso tiene que ver con la autoestima también, obvio, Sí. con algo tan básico como valerse por uno mismo en el dinero que uno recibe. Pues. Claro, y mis amigos también están conmigo, mi pareja, mi hijo, mi hija. Ya te voy a preguntar de aquello en un ratito más. El proceso de Pancho, una de las cosas fundamentales que era la familia. Él tiene una tremenda familia, una familia súper achoclonada. Y bueno, cuando tú te enfermas, no te enfermas tú solo, No, llega a la familia. Entonces, Daniela organizó varias reuniones familiares en que venían todo el choclón desde Melilla hasta los vecinos, para poder hacer una comprensión real de este problema. O sea, claro. De cómo podían ayudarle, cómo no podían ayudarle, qué cosas no debían hacer, qué cosas sí debían hacer. Y bueno, yo creo que son aspectos fundamentales que influyen en la calidad de vida de las personas. Evidentemente. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a conversar, le vamos a preguntar también a Stephanie, entre otras cosas, qué relación tuvo su hermano con el que naciera esta fundación, cuál es la historia de esta familia también, en que más de un integrante tiene que afrontar un cambio de vida a raíz de una patología. Lo conversamos al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando hoy día de los trastornos del movimiento. Stephanie, lo conversamos fuera de cámara, tú tienes ataxia, Sí. Ya lo contamos en qué consiste en el bloque anterior, pero yo te preguntaba, ¿por qué en silla de ruedas? No es que tú tengas paraplegia ni hemiplegia ni nada de eso, sino que la ataxia te impide que provoca estar en pérdida pie. del equilibrio y de coordinación. Entonces, por ejemplo, dar los pasos ya significa coordinarse, y yo no puedo dar un paso porque no me coordino. ¿A qué edad supiste tú que tenías Y ataxia? también me caigo, me voy para el lado. Aquí supe, mira, los síntomas empezaron como a los 16, Ya. pero como a los 19, ahí sufrí un golpe emocional muy fuerte, que mi papá falleció en un accidente. Y de ahí como que se desencadenó la ataxia. De ahí empezó los síntomas más fuertes, más marcados y todo. Y empecé a ir a médico. Ahora, no eres la única en tu familia que tiene ataxia, tu No. hermano también. Mi hermana también. Pero nosotros tenemos ataxia de Friedrich, se llama. Pero es recesiva, autosómica recesiva. Sí. Entonces eso quiere decir que se saltó generaciones. Y O sea, aparecieron mis ustedes. papás no lo tenían, mis abuelos tampoco. Puede ser que 5 o 10 generaciones atrás ya existió, pero no lo sabíamos nosotros. Así que los dos tenemos ataxia de Friedrich. ¿Y cuánto influyó eso en querer fundar esta fundación, esta agrupación? O sea, es que de ahí partió, esa fue la base. Porque si no, en realidad, ¿cómo hubiera llegado a la ataxia? No, nunca. De ahí nació todo, y buscar, investigar, ir al congreso, y fui hasta Argentina a un congreso, hartas cosas.
Bueno, Daniela Herrera, nuestra periodista, estuvo con tu hermano y quiero que tú lo sabes y quiero que conozcamos un poco más de esta familia. Soy Mauricio Rifo, tengo 24 años, soy publicista y hago stand-up comedy. Ataxia de Friedrich es una enfermedad que en un principio hace perder el equilibrio, tiene una fatiga muscular constante, es degenerativa, por lo tanto progresa con el tiempo. Estaba terminando mi carrera. Fue bastante fuerte darse cuenta que todos los planes que uno puede tener cambian, pero al final uno piensa que no, pues, que la vida sigue igual, ¿no? Pues, cambia el estado de la persona nomás, de pie a sentado solamente. Terminé mi carrera en mi afán por buscarle una solución al problema de estar en silla de ruedas, de ser discapacitado. Me vi en la obligación de pensar cómo le doy una vuelta a este problema que me está afectando, porque igual tuve mal. Lo que decidí fue utilizar un género de humor que en ese momento estaba en plena, se estaba haciendo conocido súper fuerte, que es el stand-up comedy, que es el humor de pie. Entonces, ya que en mi cabeza, ya que lo hiciera alguien en una condición que estuviera sentado, siendo que significa humor de pie, era irónico, por lo tanto quise incursionar en el ambiente de la comedia. Hola, soy Mauricio, voy a hacer un poco de stand-up comedy, que significa humor de pie. Me apropié del nombre Teniente Dan de Forrest Gump, que usa silla de ruedas, me apropié de ese nombre y claro, me presento y hablo de en el fondo hablo de las aventuras y desventuras de ser discapacitado. Es como la vida moderna de un discapacitado. Sueño con un mundo mejor, con que la meritocracia que uno tenga sean por los logros que he obtenido, ya sea por el esfuerzo, y no por el simple hecho de ser discapacitado. Stephanie, ¿qué significa tu hermano para ti? Mucho en realidad, porque él se enfermó, él tiene 23 recién, entonces él se enfermó hace como 3 años. Y yo ya tenía la ataxia por lo menos de años. Sí. Entonces, para mí, yo creo que fue un poquito más difícil. Parte porque él ya sabía lo que se le venía. Y yo le estuve hablando, le estuve, no sé, pues aconsejando y todo. En primera instancia, él estuvo como mal, con depresión y le costó salir. Pero ahora ustedes lo ven, pues él es súper carismático, hacía stand-up comedy y también ahora grabó una serie hace poco, por eso está compa, es actor, entonces no, le va súper bien y ya como que está bien de ánimo, entonces no. ¿Qué significa tener ahora lo que no hubieras querido? Evidentemente no hubieras querido que tu hermano le pasara esto, es obvio, no. Pero es una realidad. ¿Cómo se vive como hermanos? ¿Cómo se apoyan ustedes? ¿Cómo viven esto juntos también? Yo trato en realidad de contarle y de adelantarlo a lo que le va a pasar. Para que, no sé, tome las medidas, tome precauciones de todo lo que me pasó a mí. O sea, la gente, la discriminación, cómo lo miraba. Todo eso trato como de adelantarlo. ¿Y qué discriminación has vivido tú? ¿Qué es lo que tú has vivido? Principalmente, antes de estar en silla, yo estuve con la ataxia así como 6 años, hasta que ya no pude más caminando, ahí tomé la silla. Y lo que yo le contaba es principalmente la discriminación de la gente al verme en la calle, no sé, hablando más lento, de repente caminando así, media como borrachita.
eso, que me veían como borracha, que me decían, no sé, vos te andas así, toda borracha, en la calle. ¿Y qué pasa adentro cuando alguien hace un humor bien idiota, perdonando la expresión? En realidad como que duele bastante al principio, pero ya después como que me dio lo mismo y uno no se va a dar el tiempo de explicarle a toda la gente. A lo mejor a una persona que realmente me interese que sepa, yo le voy a explicar qué tengo, qué es, pero a cualquier persona que ande en la calle que me diga por qué está así, no sé, pues no me voy a dar a lo mejor todo el tiempo para explicarle. Me decía, doctor, que ustedes en el CETRAM con Stephanie hicieron una campaña de denuncia en un minuto. Sí, porque, bueno, tiene más historia en realidad. Sí. Stephanie fue compañera de trabajo nuestra, estuvo trabajando con nosotros en Secretaría un tiempo largo, sí. Y evidentemente que nos tocó vivir directamente toda la discriminación que sufría, de llegar llorando y decirnos, mira, me acuerdo de una frase así que me quedó grabada, así, como tan linda y borracha. O sea, eso era como te bajaba la indignación, era una cosa así terrible. Entre un humor ridículo y un desconocimiento, claro, una brutalidad. No sabía si reírte o llorar, o sea, entonces dijimos, bueno, esto nace esencialmente de la ignorancia. Entonces, en esta ingenuidad que uno tiene a veces, organizamos una campaña en que había un grupo que teníamos en esa época con los chicos de la universidad que se llamaba Habilitar. Y el grupo era un logo que marcaba los lugares que no eran accesibles. Entonces consistía la campaña en pegar este logo en todos los lugares no accesibles. Pucha, que se gastaron logo. Sí, gastamos bastante el logo. Salió un monito en una silla como cayéndose en una escalera. Exactamente. Ese era el logo. Entonces empezábamos a pegarlo en distintas partes. Bueno, Stephanie les puede contar cómo lo pegaba y arrancaba en su silla de ruedas. En vez del rin raja, el pega y raja. Exactamente. Lo pegaba, no sé, me acuerdo principalmente en el metro. Ya. Sí, en el Estadio de los Héroes, que no tenía ascensor hasta hace un tiempo. Y lo pegaba y los guardias iban atrás mío. Entonces yo lo pegaba y ellos lo sacaban. Broma, al tiro. Bueno, eso era... Y lo pegaba en todos lados. Pero es parte de... Sí, después, por ejemplo, en esa campaña la hicimos evolutiva porque nos dimos cuenta que no solo era denunciar. Entonces fuimos a hablar con los guardias del metro, que era todo un tema. Y hablamos con los guardias del metro y nos dimos cuenta también que habían otras problemáticas. O sea, por ejemplo, los guardias no tenían disponibilidad para subir las personas con silla de ruedas en el metro porque no lo podían hacer por reglamento. Entonces, conversar con las personas, tú te das cuenta y empiezas a entrar en la lógica de darte cuenta de que esto es mucho más complejo. Claro. Que esto requiere que sea una sociedad que cambie, que no es una acción de o poner un parche o que... Algo más estructural. Claro, que es una disposición global de la sociedad. Mirna, ¿cómo se vive en la pareja cuando tú estás con alguien 12 años, después 3 años, a los 3 años casada, después de 12 años de pololeo, le diagnostican esta enfermedad de Huntington a tu marido? ¿Qué pasa con la pareja? Porque tanto cuando uno de los integrantes es diagnosticado con algún tipo de discapacidad o tiene un accidente, como cuando a alguno de los hijos les pasa, hay parejas que se unen, otras que se rompen. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo se vive esto como pareja? Difícil. Para mí fue radicalmente un cambio en mi vida, que tú te casas y quieres tener el hombre que te protege, que te mime, todas esas cosas. Pero bueno, dije yo, cuando el día que le diagnosticaron y que ya no podía trabajar, que bueno, yo asumí el papel. Yo dije, bueno, esto es lo que yo quise, esto es lo que yo elegí, porque era una persona linda, hermosa, fue una muy linda persona, siempre fue bueno conmigo, me amaba con todo su corazón, yo igual a él. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar? Y mucha gente te dice, yo en tu lugar. Entonces, mi esposo es muy buen mozo, hasta ahora. Yo siempre lo he encontrado lindo. Solamente cambia su físico. Él adelgazó, está distinto, pero es el mismo, para mí. Para las demás personas no, pero yo creo que para mí ha sido difícil, si no es fácil todo esto, pero con el amor, dándole la
digamos, la mejor calidad de vida, digamos, entre paréntesis, porque cuesta, porque no soy rica, pero soy rica en amor, con hartas ganas de entregar. Tengo la capacidad de entregar amor y eso se lo estoy dando a mi familia, que es mi esposo. No se compra en ni un lado. No, yo soy rica, yo te lo digo, yo soy rica con esto. Gracias a Dios que está esto en mi familia. Y a lo mejor la familia de él, digamos, por parte paterna está. Pero para mí yo doy gracias a Dios por todo, porque esto es... Hay que conocer, hay otra realidad. ¿Ustedes tienen hijos? Sí, tenemos un hijo de 9 años. Que ¿Se lo cuestionaron en algún minuto tener hijos después de saberlo la enfermedad? No, fíjate que no. Nunca me cuestioné, nunca pensé, no sé si en ese minuto hubiese pensado, oye, a lo mejor me va a salir, o no, nada, para nada. Pero ahora uno igual piensa, ojalá es que algún día se encuentre la cura. La cura, que faltan muchas cosas por hacer, digamos. En el caso ayuda. de tu hijo, ¿es posible hacer un diagnóstico, doctor? Sí, pero estamos entrando en un terreno que es bastante complejo, claro. Porque ahí hay que entrar desde la perspectiva que el niño es un sujeto de derecho, sí, es un sujeto que tiene derecho a tener una vida sin tener una predestinación. Por lo tanto, él no debería hacerse el test, y eso yo quiero ser categórico. Pero ¿existe un test? Sí, existe el test. El test existe, pero nosotros como política institucional y en la guía que estamos elaborando actualmente, que es una guía clínica sobre cuándo hacer el test, hemos puesto a la norma internacional. ¿Ya? El test no debe ser hecho antes de la mayoría de edad del niño. Perfecto. ¿Por qué? Porque se requiere discernimiento si la persona quiere saber si tiene o no el gen, porque es una probabilidad. Yo no Eso le voy a seguro. preguntar, el hecho de tener el gen no implica además que vaya a desarrollar la No enfermedad. puede Segunda ser. cosa, el saber antes de que se manifiesten los síntomas, ¿influye en algo en el tipo de tratamiento que puede recibir? No influye en el tipo de tratamiento y al contrario, cuando yo sé lo que nosotros lo hemos llamado la maldición del cíclope, tú conoces la mitología del cíclope, el cíclope junto con tener un solo ojo podía ver el futuro con ese ojo. Ese ojo, digamos, al ver futuro veía también el día de su muerte. Y eso en sí es una maldición. Sí. Nosotros vivimos con la incerteza de que nos va a pasar algo en algún momento. Pero saber que más adelante tengo la posibilidad de desarrollar una enfermedad es toda una carga emocional que requiere un proceso de preparación y que no todo el mundo está preparado para recibirlo. Por lo tanto, los test en pacientes asintomáticos, o sea, en personas que no tienen la enfermedad... Lógico, estamos hablando de pacientes asintomáticos, claro, obviamente. Yo hago esa salvedad, deben ser hechos exclusivamente después de un proceso de consejería genética. Y después de la mayoría de edad, y que la persona decida si quiere o no, con discernimiento. No es llegar y pasar la receta, y esto lo digo por los colegas, no inhíbanse de pasar la receta para que se haga el test debe ser hecho con una conversación previa, ver la personalidad, si la persona está en condiciones de recibir la información o no. Y obviamente la decisión no es de uno, es de la persona, lógico, pero además, asesorada. Sí, y puede ser un sufrimiento como si usted es innecesario si es que más encima no desarrolla después la enfermedad. La libertad en el fondo de decidir ante todo, y eso se hace cargo cada uno en la mayoría de edad. Francisco, tú tienes la suerte de que has podido permanecer con Parkinson en tu trabajo porque tu empresa es familiar. Me gustaría que me dijeras, ¿cuál crees tú que es como la demanda más urgente que las personas, si pudiéramos agrupar, las personas que tienen trastorno del movimiento y que muchas veces están frente a la ignorancia más absoluta de la sociedad respecto de cómo es vivir así, ¿cuál es la demanda más importante que ustedes hacen respecto de la discriminación que sufren día a día? Tú tienes la suerte de no haber sido discriminado en tu trabajo, pero no es la norma, digámoslo. ¿Qué crees que es lo más importante? Bueno, la información. Tener la información, conocer la enfermedad. Estos programas ayudan harto. ¿Qué más? Si tú pudieras pedirle una cosa a los parlamentarios o a la presidenta, ¿qué le pediría? Operación para todos, porque la operación ayuda bastante. Mi calidad de vida mejoró casi el 100%. O sea, fue radical el cambio. Sí, fue radical. Yo antes me movía, pero tenía movimientos muy anormales. Y me operaron y súper bien. O sea, yo me siento bien. En realidad, de repente, es lo que digo siempre. De repente tú no me ves bien, quizás,
pero yo me siento bien. No, lo importante es como tú te sientas. siento re O sea, bien. la mirada es tan relativa, no sé. No soy un buen juez para eso porque no conozco gente con Parkinson, pero al mismo tiempo sí conozco gente con estos trastornos de movimiento, entonces me parece que, No, que sobre todo lo importante es tu yo me calidad estaba de viendo vida. en la cámara delante ¿Ya? y dije, oye, que me veo raro, sí. Y nunca me ando viendo al espejo, no sé por qué, pero... Pero conozco Pero me personas que no siento han bien, podido me siento operarse o previo operaciones y el cambio es importante. No te conozco a ti, pero he visto otros casos y es de verdad radical el cambio. En calidad de vida, en lo que pueden hacer, en lo que no pueden hacer. Ahí podemos puntualizar algunos aspectos, porque efectivamente la operación va a beneficiar... la enfermedad de Parkinson es un mundo en sí, que tiene muchos tipos diferentes muchos matices. Claro, matices. Sí. Y uno de los matices, bueno, es que es más dramático el de Pancho, que es personas jóvenes que empiezan su tratamiento y al poco andar del tratamiento, a los 10 años ya de evolución, 7 años de evolución, empiezan con este síndrome provocado por la medicación de exceso de movimiento, etcétera. Bueno, en ese contexto, la cirugía es vida. Ya. O sea, vida. Vida, pero espérese un poco, doctor. Pero esa vida, lamentablemente, no solo en el caso del Parkinson, sino que en muchos casos está ligado, lamentablemente, esa vida a plata. A costos muy elevados. Y a plata y muchas veces, en el fondo, esa vida, no solo esa calidad de vida, sino que esa vida está determinada por los recursos. ¿Qué pasa con la cobertura de estos temas? Bueno, en Chile... O sea, ¿qué pasa con las ISAPRE y qué pasa con el sistema público respecto a la posibilidad de poder operarse como se operó, por ejemplo, Francisco? Bueno, yo creo que ha ido cambiando porque nuestra sociedad ha ido evolucionando bastante. Bueno, en el caso de Pancho, nosotros tuvimos la suerte de conseguir y que había un espacio de beneficencia que se pudo acoger. La clínica alemana fue. Exactamente. Es súper bueno destacar cuando hay ejemplos, así que no, puedes nombrarlo con toda la libertad. Es un ejemplo que realmente es destacable. Sin Pero embargo, eso es suerte, y no debiéramos depender de la suerte. Por eso le pregunto cuál es la norma. Bueno, el servicio público no tiene, claramente, e incluso... ¿Nada de operaciones, doctor? Creo que han operado un paciente en el Hospital San Borja, creo que se operó uno. No sé si fue de Parkinson o de distonía, pero un solo caso. Y nosotros hemos intentado que se arme en el San José, en el Instituto de Neurocirugía, con poco oído, apoyando todos los procesos, porque nuestra función como ONG es que apoyar estos procesos. ¿Y por qué? Porque tiene una causal que es muy costoso para los servicios públicos, que es que la cirugía de la enfermedad de Parkinson dura entre 6 a 8 horas como mínimo. Por lo tanto, imagínate en la situación que tienen de emergencia los hospitales, que están operando a full los pabellones, copar un pabellón de cirugía, esas 8 o 9 horas, hace que efectivamente el costo-beneficio del tema, digamos, entren los economistas y digan, no nos vale la pena. ¿Cuánta gente hay esperando una operación así que podría operarse, que se podría beneficiar, doctor? Si nosotros, porque aquí yo creo que los miedos están, es decir, la enfermedad de Parkinson es muy prevalente. Estamos hablando de 55.000 personas en el país, que es mucho. Si tú pensaras que todas esas personas van a tener que ir a cirugía, tenemos un problema serio. Pero la verdad es que no. La verdad es que solamente de este total son un 10%. Porque los que cumplen las condiciones para que sea realmente benéfico la cirugía es un pequeño grupo. Y en ese sentido, claro, se podría cumplir con esta expectativa. Se están revisando las guías GES. En las guías GES, que son por lo menos las guías que dicen cómo debe hacerse las cosas, no las garantías, que son dos cosas distintas. En el cómo deben hacerse las cosas está incorporándose la cirugía este año. A petición de nosotros, puntualmente estuvimos luchando porque eso se incorporó. Ahora, lo que vendría a continuación y la lucha que hay que dar, que es la lucha que nos plantea Pancho, es que efectivamente esas cosas cómo deben hacerse, se plasmen en garantías económicas. Obvio. Que no es lo mismo. Que es que nosotros en la guía se escribe todo lo que debe hacerse, pero lo que debe hacerse no necesariamente es lo que garantiza. Perfecto, lo entiendo. Entonces lo que se pediría es eso, que se garantice lo que debe hacerse. Perfecto. Lo que ya se sabe cómo debe hacerse, que se haga. Que se haga. Para ir cerrando, se nos acaba lamentablemente el tema. Stephanie, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Con qué sueñas tú? Para tu vida. Para mi vida. Yo creo que el mismo sueño que tienen todos, ser feliz nomás, o sea, ya estoy consciente de que a lo mejor no me voy a mejorar, porque es muy difícil que encuentre la cura con las células madre, muy complicado. A lo mejor para mí es más complicado
puede ser que para mi hermano ya, como él tiene menos edad, ya él alcance a vivir eso. Pero en realidad yo nada, ser feliz y seguir viviendo nada más. Y por supuesto que le den muchas más oportunidades a la gente con discapacidad, porque lamentablemente el estereotipo de la gente con discapacidad es tan lastimero, da como, tiene discapacidad, qué pena, qué lástima. No, la gente que tiene discapacidad tiene el mismo potencial que toda la gente. Y también tenemos derechos, y yo trabajo hace 11 años en un colegio. Sí. Nunca he tenido ningún problema en Maipú. Entonces, que le den más oportunidad a la gente que tiene discapacidad. Eso pediría. Qué bonito, que más que en general tus sueños tienen que ver con otros, más que contigo. Sí. Mirna, yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero con esa honestidad también con la que tú hablas, si tú retrocedieras el tiempo y tuvieras que escoger un esposo, ¿escogerías a Luis? Yo creo que sí. Por las experiencias vividas, creo que ha sido el mejor. ¿Y lo que te enamoró de él? Su humildad, la sencillez, nada más. Y el amor, por supuesto. ¿Y lo que aprendiste de él desde que le dicen que tiene enfermedad de Huntington? ¿Qué es lo que más aprendiste de él? Yo creo que me amo más. Yo creo que eso fue lo que... ¿Sí? Sí, es un pegote que anda a todos lados. En este momento no vino porque no había los recursos para venir, nada más. Pero él quería venir, pero yo le dije que esta vez, en otra oportunidad, sí. Por eso mamá se quedó con él, que es mi mamá la que me apoya. Y darle, no sé, por lo mejor, pues, hasta que Dios quiera. Eso. Le mandamos los saludos aquí de parte del equipo de Conciencia Inclusiva. A Luis también, esperamos tenerlo alguna vez por acá, por estos lados también, este programa. De verdad que muchísimas gracias a todos, doctor. Gracias por habernos acompañado. Dígale, mamá. Aproveche. El día 25 de septiembre es el Día Internacional de la Ataxia. Así que busquen lo que es ataxia, ataxchile.cl. Estamos en Facebook, Twitter, así que pueden buscar y que no duden en consultarnos cualquier cosa. Y que duden antes de hablar y decir alguna brutalidad como la que escuchábamos que te habían dicho a ti. Cuando vean a alguien caminando distinto, hablando distinto, mejor un poquito de silencio, de pausa, doctor. Mira, cerrando, algo que es algo que nos tortura en este minuto, que es uno de los problemas más graves, porque aquí hay muy buenas intenciones, todos tenemos vivencias que están ahí, pero también hay prácticas que son lesivas y que producen problemas. Todo basado en cosas pseudocientíficas, como es el tema de las células madre, ha aparecido toda una dinámica en este momento que le ofrece a muchas enfermedades soluciones que no existen. Y yo no puedo dejar de decir esto porque acaban de ingresar, por ejemplo, un paciente con una meningitis en un centro hospitalario de Santiago, provocado por estas prácticas que no son correctas. El tema de las células madres para las enfermedades neurodegenerativas en este momento es solo investigación y en Chile no hay ninguna investigación aprobada. No vender la pomada. Exacto, que por favor no vendan la pomada. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Stephanie, Mirna, Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Salud, educación y finalmente a veces un poquito de humanidad y sentido común, ¿no? Es como lo básico para empezar a cambiar las cosas. Cuando uno ve caminar a alguien distinto, moverse a alguien distinto, guardar silencio antes de herir a otro. Entonces, cosas tan básicas como esas para que este país sea un poquito más inclusivo y con un poquito más de corazón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana.